Ok. Sí, teacher. Bien, chicos, el combate de Angamos. Eh, el tema de hoy, del combate de Angamos, les voy a dar un relato, les voy a compartir un relato de lo que ocurre justamente en la batalla del Huáscar, ¿no? Y su caída junto con Miguel Grau. ¿Ah? Es un texto retomado del diario Hildebrand en sus 13, en la sección La máquina del tiempo. Este periódico tiene esa sección comúnmente, así como habla de repente el tema de hoy en Combate de Angamos, también menciona otros temas históricos, con la descripción literaria de la época correspondiente, ¿no? El título en este caso lo denominaron Dos errores fatales de Grau y el extremo heroísmo peruano en Angamos. Empezamos. La introducción al tema está así. No tememos decir que el mejor relato que hemos leído en torno al combate del 8 de octubre de 1879 es el que ofrecemos en las siguientes líneas. Leyéndolo se entiende perfectamente por qué aquella fecha marca nuestra historia y señala el mayor gesto de valor de nuestra armada. El texto procede del libro Miguel Grau, El hombre y el mar, del capitán de fragata e historiador Jorge Ortiz Sotelo. Y empieza así. A las 3:34 de la mañana de aquel miércoles 8 de octubre de 1879, tanto los recién reunidos Huáscar y Unión como los buques chilenos avistaron mutuamente sus humos, mientras estos intercambiaban destellos luminosos antes de ponerse en caza de las naves nacionales. Grau dispuso caer primero al oeste y luego al suroeste, para separarse así tanto de la costa como del enemigo. Como quiera que el viento soplaba con alguna fuerza desde el sur y dificultaba el avance del monitor en esa dirección. La corbeta se interpuso entre este y los buques contrarios, que viendo tan solo su humo gobernaron sobre ella creyéndola al monitor. Esta estratagema de Aurelio García y García, que como comandante de la segunda división izaba su insignia en la Unión, llevó los buques contrarios más hacia el sur y facilitó así que el monitor fuese variando su rumbo hacia el norte. A las 5:30, cuando amaneció, el comandante chileno Riveros se percató del error que habían cometido al seguir los humos de la corbeta peruana y varió su curso sobre el del monitor García y García. Por su parte, volvió a colocarse entre el Huáscar y los buques enemigos y quedó a una distancia de 6.000 metros de estos y 4.000 de aquel, mientras que el monitor fue variando poco a poco el rumbo de forma tal que determinaron navegando hacia el norte, siempre con la división chilena pegada a la costa y sin forzar demasiado la caza. La costa forma en esta zona una extensa península, cuyos extremos son Punta Tetas por el sur y Punta Angamos por el norte, quedando ambas separadas por unas 30 millas náuticas. Fue casi al llegar a esta última punta donde las vigías de los buques peruanos avistaron otros 3 humos hacia el noroeste, que Grau supuso eran los transportes de tropas sobre los que le habían informado en Tongoy, y por consiguiente se lanzó hacia ellos. Eran las 7:15 de la mañana del 8 de octubre. Los humos avistados correspondían a la segunda división naval chilena, formada por el Cochrane, la O'Higgins y el Loa, que había dejado Mejillones a las 5 de la mañana. Alertada por el telégrafo de la presencia del Huáscar y su dirección general, casi una hora más tarde, el Loa, que había sido destacado en descubierta, avistó 2 grupos de humos, reconociendo de inmediato que se trataba de los buques peruanos y de la primera división naval chilena, por lo que retornó a informar a la torre de este hecho. Grau, quien se había retirado a descansar y ordenando bajar las revoluciones de la máquina, la velocidad, es decir, momentos antes de ese segundo avistamiento, fue despertado y mantuvo su buque por algún rato en rumbo hacia los humos, sin intentar ganar el noroeste que aún tenía claro, ni aumentar la velocidad. En un notable trabajo sobre la artillería naval peruana, Jorge Grieve ha señalado que el jefe naval peruano cometió 2 errores fatales que le costaron gobernar evasivamente cuando aún podía hacerlo. 1. La identificación inicial de los buques contrarios. 2. La confianza de que la velocidad del Cochrane
solo era 8 nudos, por lo que no aumentó la fuerza de su máquina hasta casi una hora después de avistarlo. Cuando se dio cuenta del tamaño hierro, era ya demasiado tarde para subsanarlo, y no quedó otra posibilidad que mandar zafarrancho de combate y preparar ambos buques para un encuentro que resultaba casi inevitable. Recuerdo el relato que Rosendo Melo hace de este combate, que aun cuando lamentablemente no cita fuente alguna, nos parece el más logrado de los consultados. Fue en ese momento cuando el Huáscar sufrió su primer percance, pues al desconectar la rueda de timón para gobernar desde el entrepuente, cayó marcadamente a babor, cruzando la proa de la Unión, que venía por la aleta de ese lado. La corbeta, que tenía mayor velocidad que las naves contrarias, debía ponerse a salvo mientras pudiese, y por tal razón, en estricto cumplimiento de sus instrucciones y sin que mediara orden expresa en ese momento, tanto Grau como su antiguo jefe y amigo Aurelio García y García comprendieron lo que este último debía hacer. Manteniendo su máxima velocidad, la Unión fue alejándose poco a poco tanto de su consorte como de la primera división enemiga, cuyo jefe, al darse cuenta de este hecho, destacó a la O'Higgins y a Loa en una infructuosa persecución que duró varias horas. A bordo del monitor peruano, la dotación había ya ocupado sus puestos. El contraalmirante Grau se ubicó en la torre del mando, que al no poseer techo dejaba al descubierto su cabeza y hombros. El capitán de fragata graduado Manuel Meritón Carvajal, secretario de la Primera División Naval, se hallaba en el entrepuente para dirigir el gobierno del buque. El capitán de corbeta Elías Aguirre, segundo comandante del monitor, dirigía los fuegos desde una claraboya encima de la torre de combate. El teniente primero Diego Ferré, oficial de órdenes al pie del escotillón que comunicaba la torre de mando con el entrepuente. El teniente primero graduado Pedro Garrison, en el entrepuente como oficial de derrota y señales. El de igual grado José M. Rodríguez, a cargo del el cañón de la izquierda. El teniente segundo Enrique Palacios, primero sentado sobre una torre de distancia con un instrumento, y luego a cargo del cañón de la derecha. El teniente segundo graduado Gervasio Santillana, en la plataforma interior de la torre de combate. El de igual grado Fermín Díez Canseco, a cargo del cañón de popa, y el alférez de fragata Ricardo Herrera, a cargo del otro cañón de 40 libras. También habían hecho lo propio los 3 médicos dirigidos por el cirujano Santiago Tábara Renovales. Bien. Los 8 alumnos de la Escuela Preparatoria Naval, embarcados como aspirantes de marina, los 8 maquinistas dirigidos por Juan Hilgins y Samuel McMahon, los 22 oficiales de mar, así como los artilleros y marineros y grumetes, fogoneros y carboneros, los 17 hombres de la columna Constitución al mando del capitán Manuel Arellano, y los 29 del Ayacucho número 3, el mando del capitán Mariano Bustamante, todos ellos subordinados al sargento mayor José Ugarte. Igualmente habían ocupado sus puestos de combate en la cofa y sobre las partes protegidas del entrepuente. La distancia entre el Huáscar y el Cochrane se reducía a gran velocidad, por lo que Grau, siempre sereno e inalterado, intentó usar nuevamente el recurso que tan buen resultado le había dado con Williams Rebolledo, incitando al blindado enemigo a que guiñase para dispararle. Serían las 9:20 cuando el monitor presentó e hizo los primeros disparos con sus piezas de la torre, dando así inicio al combate a una distancia de 2.300 metros. Pero no obtuvo respuesta del blindado enemigo, pues su comandante, la torre, era plenamente consciente de las serias críticas que se habían hecho al almirante William Rebolledo por no haber usado las 2 primeras piezas en casa. Ya que no había necesidad de guiñar para ello, la estratagema no dio resultado, y por el contrario, había hecho que se redujese más aún la distancia entre dos contrincantes, sin inmutarse, pues los disparos del Huáscar no podían dañar la coraza de su buque. El jefe enemigo siguió avanzando sin disparar hasta colocarse en una posición donde los cañones de la torre del monitor no podían defenderlo. Finalmente, a unos 2.200 metros de distancia, abrió fuego con todas las armas a bordo. Sin prisa pero sin pausa, conociendo bien que podía herir sin ser herido. Ante esto, Grau se vio precisado al caer sobre estribor, tratando de colocar a su enemigo dentro del campo de tiro de la torre, cayendo igualmente el blindado chileno, que continuó acortando la distancia. Los primeros disparos chilenos pasaron algo alto sobre la torre del monitor,
razón por la cual el comandante Aguirre ordenó al teniente Palacios que bajase la torre y sustituyese al teniente Santillana en el mando del cañón de la derecha. Mientras tanto, el Cochrane continuó acercándose sin dejar de hacer fuego, logrando sus dos primeros impactos a una distancia de apenas 200 metros de nuestra nave. El primero de ellos cortó el guardín de babor y dejó al buque momentáneamente sin gobierno, obligando al comandante Carvajal a restablecerlo con aparejos que eran alados manualmente por varios hombres en el reducido espacio que brindaba el entrepuente. El segundo proyectil cayó en la proa del monitor, a pocas pulgadas por encima de la línea de flotación, rompió el blindaje y explotó en el soltado, causando allí varias bajas. Los proyectiles menores también causaron algún daño, cortando también la drisa del pabellón, cosa que fue observada por Grau, quien ordenó al teniente Ferré que lo hiciera reponer. Este subió rápidamente a cubierta por el entrepuente y, a pesar de la lluvia de proyectiles que intentaba detenerlo, logró izar nuevamente el pabellón nacional y retornar sin ningún rasguño a su posición cercana a la torre de mando, no sin antes lanzar un vibrante y emotiva ¡Viva el Perú!, que fue contestado desde todos los rincones de la nave. El Cochrane se aproximó más aún y, aprovechando que por su mayor puntual dominaba plenamente la cubierta del monitor peruano, rectificó sus miras con toda tranquilidad, pues los disparos del Huáscar nada hacían contra su gruesa coraza. Fueron sus momentos a las 9:45 cuando logró nuevos impactos en el monitor, volviendo a cortar los guardines del timón y dando al centro de la torre de mando. El monitor quedó sin control por segunda vez, pero lo más grave no era eso, sino que la torre de mando había quedado totalmente destrozada, volando por los aires al contraalmirante Miguel Grau, de quien solo se quedaron los dientes incrustados en las paredes de hierro y algunos restos óseos, no todos ellos identificables. A la, baj a la bajada del escotillón que comunicaba la torre de entrepuente, murió el teniente Ferré, víctima al parecer de la violencia de la explosión, pues su cuerpo no mostraba herida alguna. Su cadáver fue conducido a la cámara de oficiales. El mando del buque recayó en el comandante Aguirre, pues cuando un Carvajal era de mayor graduación, aquel era el segundo comandante. Desde su posición en la torre de combate, Aguirre había visto la desaparición de su jefe, convenciéndose en ese momento de que la única posibilidad que les quedaba de herir a tan poderoso contrincante era emplear el espolón, pues la torre comenzaba a tener dificultades para ronzar. Así, mientras que el nuevo jefe del monitor mandaba cerrar la caña para caer a toda velocidad directamente contra el Cochrane, el comandante Carvajal, que había venido de popa al conocer la muerte de Grau, lo reemplazaba en el mando de la torre de combate. La distancia entre ambos buques sería de unos 300 metros cuando la torre del comandante se dio cuenta de las intenciones peruanas y también cayó de modo de presentar la proa, avanzando ambas naves de vuelta encontradas a gran velocidad. Ya casi una encima de la otra, el Cochrane giró un tanto pasando casi a tocapelones, lo que fue aprovechado para dispararle mutuamente. Pero tal intercambio resultó totalmente desproporcionado, pues mientras que el único cañón de la torre del Huáscar que estaba cargado no había logrado ser puesto en posición de tiro, la batería del Cochrane causó enormes estragos en el monitor. En efecto, uno de los proyectiles chilenos dio en la torre de combate, perforó su blindaje e impactó contra el cañón de la derecha, rompiéndole uno de los muñones y el compresor, con lo que quedó totalmente inoperativo. Ese proyectil sacó de combate al comandante Carvajal, a los tenientes Palacio y Santillana, y a los 12 hombres que servían dicha pieza. El primero de los mencionados recibió varios impactos en la cara, especialmente en uno de los ojos, en la pierna y en el brazo izquierdo, y perdió el conocimiento a consecuencia de ello. A Palacios le fue peor, pues un trozo de hierro le impactó en la cara y le desarticuló la mandíbula inferior, lo cual tuvo que sujetar con un pañuelo para seguir combatiendo. Santillana también perdió el conocimiento a consecuencia del golpe en la sien izquierda y en el pulmón, y sumó además varias incrustaciones de hierro en la piel. Obrando con prontitud, los heridos y muertos fueron retirados de la torre. Santillana se recobró rápidamente del entrepuente y retornó de inmediato a la torre para pedir órdenes al comandante Aguirre, que en ese momento preguntaban a Rodríguez por la situación del cañón de la izquierda este, que no se había percatado de lo ocurrido con la pieza de la derecha,
trató de animar a Santillana para que volviese a poner en batería su cañón. Sacó poco después la cabeza por la tronera del suyo y se percató de que la drisa que sostenía el pabellón nacional en el pico del palo había sido cortado nuevamente. Ello había llevado a que el Cochrane considerase que el Huáscar había sido rendido, cosa que obviamente no pasaba por la mente de Aguirre y sus hombres. Por tal razón, apenas este fue informado del hecho, pidió un voluntariado entre los hombres de la torre para volver a izar el pabellón, para lo que se ofreció el artillero de preferencia Francisco Meis, de nacionalidad francesa, quien salió de la torre para cumplir con ese cometido y fue vivado entusiasmante a su retorno. Refiere el serio historiador naval chileno Carlos López Urrutia que a bordo del Cochrane se escuchó a la voz del teniente Palacios gritando: «Nadie se rinde en este buque». Sin embargo, a tenor de la información disponible, debió ser otro el dueño de esa potente voz, que reflejaba ya no Palacios o algún otro oficial o tripulante, sino el espíritu general que animaba a aquellos bravos marinos peruanos. El monitor había quedado nuevamente sin gobierno, pero como quiere que las máquinas continuamos funcionando, seguía navegando a gran velocidad, cayendo de rato en rato hacia el estribor. Tales maniobras desconcertaban a los comandantes de ambos blindados chilenos, pues ya el blanco Encalada había alcanzado al monitor que quedaba así atrapado entre dos fuegos. La torre de combate de Huáscar estaba prácticamente imposibilitada de girar, y el único cañón hábil que tenía solo para disparar si buenamente se presentaba un blanco. En esas circunstancias, un nuevo proyectil enemigo impactó en la torre, matando instantáneamente a Aguirre y a Rodríguez, así como a varios de los artilleros, e hizo volar a Santillana nuevamente de vuelta al entrepuente. En este lugar, el alférez procuraba colocar nuevos aparejos para restablecer el gobierno de la nave, mientras que Palacios trataba inútilmente de detener la hemorragia causada por la herida que tenía en la cara y que a la postre le produciría la muerte. A pesar de sus heridas y sobreponiéndose al dolor, Palacios y Santillana volvieron tercamente a la torre de combate, encontrando que no quedaba nadie con vida en ese lugar. Palacios salió cubierta por una de las troneras y Santillanas volvió al entrepuente, donde encontró al teniente Garrison y al alférez Herrera, con los que retornó a la torre de combate. Allí, en breve junta de oficiales presidida por Garrison, comandante del monitor por sucesión de mando, acordaron hundir el buque antes de que fuese presa del enemigo. Garrison ordenó a Herrera dirigirse a la sala de máquinas para que personalmente dispusiera la apertura de las válvulas de fondo, orden que fue ejecutada de inmediato por los ingenieros, para la cual se debió detener la máquina y evacuar los heridos que habían sido bajados de las cámaras. El monitor quedó así inmóvil entre los dos blindados, empezando a hundirse lentamente por la parte de popa. Mientras tanto, encubiertos y protegidos de alguna manera por la torre, se encontraban Palacio Santillana y algunos hombres más, sin posibilidad de defenderse, pues las armas menores habían quedado destrozadas por los proyectiles enemigos y la munición inutilizada al inundarse el paño de proa. En esas circunstancias, otros buques chilenos se acercaron al monitor para disparar contra él, que solo respondía con la amenaza Gatling que dirigía al aspirante Carlos Benjamín Tizón. La Rosa desde la cofa, pues las otras piezas operativas, los cañones de 40 libras, habían quedado sin sirvientes. Un nuevo proyectil dio en cubierta chocando contra el cabrestante, que salió despedido por la borda, produciendo numerosas astillas metálicas que volvieron a herir a Palacios. Otro proyectil cortó el pico donde estaba izado el pabellón nacional, cayendo ambos a cubierta. La cámara de oficiales donde funcionaba la enfermería había sido uno de los lugares más castigados por la artillería enemiga, y en su interior se produjo la muerte de varios de los que hasta allí habían llegado heridos. La sala de máquinas estaba plena de escombros, al igual que el interior. La cubierta y el entrepuente, donde además se encontraban numerosos heridos, cadáveres y restos humanos. En esos momentos, faltando 5 para las 11 de la mañana del 8 de octubre, una lancha del Cochrane logró alcanzar al detenido monitor sin que los sobrevivientes pudiesen oponer resistencia por las razones ya señaladas. Pronto se hallaron en cubierta varios marinos chilenos, a quienes Santillana insistió en mostrar el pabellón amarrado al quebrado pico que yacía sobre cubierta, indicando así que el buque no se había rendido. Luego de ello, para evitar que cayese en manos enemigas, el pabellón nacional que con tanta honra había sido defendido por Grau y sus hombres, el mismo Santillana lo arrojó al mar, envolviéndolo una bala de 40 libras.
Actuando con rapidez, los chilenos lograron detener el hundimiento del buque, que tenía ya más de 3 pies de agua en la sentina superior, y apagar los numerosos incendios que ya se habían producido. El Huáscar había sido capturado. Los buques enemigos habían efectuado 107 disparos con sus cañones de 250 libras, 32 de 20 libras y 20 de 7 libras, mientras que el Huáscar alcanzó a disparar más de 40 proyectiles de 300 libras y 5 o 6 de 40 libras. Las bajas peruanas fueron 35 muertos y casi la totalidad de los 165 sobrevivientes estaban heridos, algunos de los cuales murieron luego, como el teniente Palacios, a bordo del Cochrane. Se contabilizaron 7 impactos de cañón, solo uno de los cuales causó un muerto y 9 heridos, mientras que el Blanco Encalada no tuvo avería alguna. Y así, chicos, esa ha sido entonces la historia de los 2 errores fatales de Grau, ¿no? Sus 2 errores fatales mencionados, que serían, como uno, no haber previsto la identificación inicial de los buques contrarios, y dos, la confianza de que la velocidad del Cochrane solo era de 8 nudos, ¿no? Subestimó de repente la velocidad del navío enemigo, ¿no? Bueno, básicamente esas son las causas y consecuencias de la pérdida del combate de Angamos. Fue cansado, pero acabo de narrárselos completamente. Ujú. Bien, chicos, ha sido todo entonces.